Radiomorir.com. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento en que nos escuchen. Bienvenidos a su programa Mentes Libres. Como cada martes, aquí listos para llevar a cabo este espacio donde la voz de los trabajadores de la educación y los trabajadores en general se abre y se escucha de manera plural y respetuosa. Como siempre nos acompaña aquí el profesor Ernesto. Buenas noches, qué bueno que nos acompañan el día de hoy con temas bastante interesantes. Y el profesor Mario. Sí, muy buenas noches a todos. Y bien, pues un saludo al sensei José Luis, que por allá de andar divagando en la grandeza del cangrejo. Espero que se encuentre bien, de salud, y que nos esté escuchando por ahí. Bien, el día de hoy pues vamos a platicar primero que nada. Nosotros somos profesores y pues aunque no somos creyentes, algunos de nosotros en aspectos decimos gracias a Dios, se acabó este año escolar. Y vamos a ver qué nos depara el siguiente periodo. Este año escolar se alargó una semana más. Ustedes, los padres de familia que nos estén escuchando, se dieron cuenta que durante todo el ciclo escolar, cada último viernes del mes, sus chiquillos y sus chiquillas, como diría alguien innombrable que no quisiera recordarlo, se daban el lujo de tener un fin de semana largo, y no gracias a nuestros, gracias a nuestros grandes diputados y senadores que aprobaron la reforma educativa. Y eso sucedía cada último fin de mes porque a nosotros los profesores no nos daban ese fin de semana largo, así que no se la crean en el sentido que somos unos flojos, Al contrario, ese viernes que sus niños estaban disfrutando de su fin de semana largo, nosotros estábamos en los consejos técnicos escolares, donde estábamos revisando cómo estaba avanzando las primeras indicaciones y aplicaciones de esta reforma impuesta, esta reforma laboral que le quieren dar de nombre de educativa, y bueno, empezamos a notar ya algunos estragos, y se alargó por estos últimos viernes de cada mes. Se tuvo que alargar una semana más el periodo de clases. Normalmente salíamos entre el 6, el 5, el 7 de julio, ahora salimos hasta el día de hoy 15 de julio. Algunos papás dirán, pues qué bueno, porque así tienen que trabajar más y dar todo porque la educación lo requiere. Otros diremos, bueno, más bien yo creo que algunos papás no quieren a sus hijos en la escuela y por eso aplauden que se alargue el periodo. Y otros dirán que les vale queso. Entonces, vamos a ver cómo analizamos esta situación. Lo que sí es cierto es que este año estuvo muy lleno de estrés, de presión, no solo para los trabajadores de la docencia, que llevamos a cabo toda una serie de luchas, de actividades para confrontarnos y dar a entenderle a la población que esta reforma educativa no va a servir para el beneficio del pueblo, y bueno, y aún así, a pesar de andar en esa briega de luchar contra la reforma, pues teníamos que cumplir con nuestro trabajo en las aulas también. Entonces sí fue un año muy estresante, muy pesado, y por supuesto que los alumnos también lo tuvieron que percibir. ¿O no opina lo mismo, Ernesto? Claro que sí, hombre, modificaciones en el calendario escolar, como bien lo dices, y que nos hacen trabajar hasta el día de hoy, pero que de alguna manera no hay otros ajustes, de tal forma que propició que estas últimas semanas pues estuviera haciendo un refrito de algunos temas, pero también en muchos otros casos ya no se sabía qué hacer con los alumnos, ¿verdad? En un clima ya de cansancio, de desgaste natural. Somos el país que tiene el calendario escolar más grande. Ustedes a radioescuchas sabrán, ¿no?, cuando termina el ciclo escolar en Estados Unidos, por ejemplo, porque empieza a venirse la gente de vacaciones. Los spring break. Así es, aquí en México ya empieza uno a ver que llegan ya por lo menos a finales de junio, por lo menos ya empiezan a
llegar, y nosotros todavía estamos trabajando y con un desgaste enorme. No creo, yo soy de los que estoy convencido que no trae un beneficio realmente en el aprendizaje de los alumnos. Sí, efectivamente, eso lo comentábamos ahorita en el Twitter de Mentes Libres, en el sentido de que algo que se notó estos 7, 8 días que se alargó el periodo de actividades en el aula, en las escuelas, fue una serie de accionar muy errático, muy contradictorio. Ya salían indicaciones de la dirección en un sentido, ya salían indicaciones de la secretaría en otro, amenazas de un tipo, amenazas de otro, pero nadie sabía exactamente qué se tenía que hacer, porque no había una planeación exacta y concreta de lo que había que elaborar en ese periodo. Algunos dirán, no, es que era la semana de regularización, pero unas escuelas estaban en semana de regularización y otras estaban intentando dar clases, porque los jóvenes estaban a lo que daba, porque ya también se querían ir, ¿o no, Mario? Pues sí, mira, lo que pasa es que no estaba planeado el ciclo escolar para eso, y estoy seguro pues que en las escuelas esos espacios que se dan en blanco, pues adelante los irán a cubrir. Por ejemplo, una cosa va a ser un trabajo más que nos van a mandar ahora, es a través de una información que nos llega invitándonos a que hagamos conciencia para lo que es el cuidado de las mascotas, y que lo tenemos que estar trabajando en las escuelas, y que toda esa carguita de trabajos extras también pues van a estar cubriendo todos estos espacios, y que harán que para el próximo ciclo escolar, entre lo que tradicionalmente hacíamos, que era el trabajo de estar dando clase, sumado a lo que son las actividades de consejo técnico y tanta tarea adicional que nos están enviando, como temas como pues temas de salud y todo, pues buscarán irle cubriendo cada vez más los tiempos, ¿no? Pero al final de cuentas, durante estos últimos 15 días se sintió el desgaste, y se sintió también estar en un ambiente pues prácticamente inútil. Cualquiera pudiera decir, bueno, se pudieran poner a hacer algunos repasos y todo, pero el cansancio de todos, de alumnos y de maestros, pues estuvo presente, y entonces se volvió ya un ambiente demasiado hostil, que ya no daba otra explicación sino pues más, pues estar preguntando a quién se le ocurrió hacer que estemos de manera ahí obligatoria, nada más viéndonos las caras. Que fue lo que estuvo sucediendo en todos estos días. Bueno, pues ese va a ser el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Es un tema que no tan solo es de interés de los maestros, sino también de los padres de familia y de los mismos alumnos. Quisiéramos saber nosotros cuál es su opinión y su experiencia en relación a este tema. Está abierto el chat para que ustedes puedan comunicarnos, darnos sus opiniones. Sí, efectivamente, queremos, buscamos que este espacio sea la voz de todos aquellos que tengan algo que decir al respecto. Y bueno, no sé si valga la pena comentar ahorita en este instante una nota que acabo de ver en Grupo Fórmula, en el Gol, con respecto a esta situación de los jóvenes. No sé hasta dónde pueda estar relacionada, no precisamente con el asunto de que se alargó el periodo de actividades, pero sí con el asunto de las escuelas. La nota es muy breve, muy escueta, pero sí llama mucho la atención. Dice, autoridades sin preocuparse por ola de suicidios en Veracruz. Y está, como les digo, la nota muy breve, pero dice, Pati Morena, vecina de San Juan Evangelista, en entrevista con una reportera, dijo que es preocupante lo que está pasando en este municipio porque las autoridades no hacen nada. Indicó que hay 5 víctimas ya entre jóvenes que se han suicidado. Una de ellas es uno de sus sobrinos, Hugo Orlando, que tenía entre 15 y 16 años. Desconocen las causas por las que se suicidó, pero su sobrino dejó indicaciones a través de una carta que se le hicieran honores en la escuela, se le cantaran canciones y lo llevaran con batucada. Mientras que el mismo día que estaban enterrando a Orlando, otra chica, Lucy, ahí mismo en ese mismo municipio, se suicidó también, se ahorcó, y también dejó una nota diciendo que la llevaran a la escuela. Entonces, no dice más la nota con respecto a de por qué, en qué contexto suceden estos 5 suicidios, al menos estos 2 que refiere la señora Patti, que fue entrevistada, señalan esa situación de que los niños, a la hora que hacen su nota póstuma, solicitan ser llevados a la escuela. Entonces, sí me llama mucho la atención por el tema que íbamos a hablar. Y bueno, Ernesto, preséntanos a nuestra invitada. Pues tenemos como invitada la máster en filosofía,
Floiret, a Cela Floiret Borrego, que nos acompaña esta noche para hablar precisamente de esto que representa la ampliación de la jornada escolar y también del ciclo escolar, ¿no? Tiene esto un impacto necesario en el ámbito psicológico, económico y de muchos otros tipos, y queremos pues aprovechar a nuestra invitada para que nos exprese cuáles son sus opiniones sobre este importante tema. Muchas gracias, Ernesto, y a todos ustedes y al auditorio, gracias por la invitación. Estoy contenta de estar aquí y especialmente de hablar este tema tan importante que es respecto a cómo afecta psicológicamente y en los fundamentos históricos y filosóficos este aumento de la jornada laboral a nuestros compañeros maestros. Así es, tengo conocimiento que usted ha trabajado como en el área de la bioética y todo esto que tiene la reflexión sobre la aplicación de ciertas medidas en cuanto al beneficio o efecto negativo que pueda tener la aplicación de alguna medida, sobre todo en el área de la medicina, tengo yo entendido. Entonces, por eso nos parece interesante alguien con una formación de este tipo que tiene una perspectiva más amplia, que no se reduce solo a la perspectiva técnica de alguna ciencia, sino ahora sí que una visión más filosófica sobre la situación, ¿no? Y sobre todo, una opinión de alguien que esté al margen de la tarea educativa, alguien que no trabaja propiamente como maestro de primaria o de secundaria. ¿Qué es lo que nos puede agregar sobre este tema? Sí, bueno, bien, como bien lo dice usted, Ernesto, no he estado dentro de la participación de los maestros normalistas, pero lo que sí he observado dentro desde el aspecto tanto histórico, psicológico y médico, que afecta tanto a los maestros como al desempeño que ellos tienen y por lo tanto a la educación y sobre todo a la niñez, que es lo que más nos interesa, este aumento de la jornada laboral, puesto que el estrés que presentan los maestros es como el de muchas otras profesiones constante, pero en especial el trato con los niños es diferenciado respecto al trato con el adulto, que ya tiene, digamos, como las herramientas necesarias de diplomacia, de buen comportamiento. El caso del niño es un caso donde el niño tiene un comportamiento natural, habitual, se está educando, es un comportamiento, digamos, dado su edad y su desarrollo general, es un comportamiento difícil. Entonces el maestro se vale de todas las herramientas que afortunadamente la normal superior le da, pero también necesita de coadyuvantes. O sea, no solo basta, pareciera ser que ahorita la tarea se le está dejando únicamente al maestro. El maestro pareciera ser que se está manejando dentro de la gobernación y de los medios como la panacea para resolver todos los problemas que tienen los educandos, en este caso los niños, los estudiantes de primaria y secundaria. Y la realidad es que los maestros necesitan la ayuda tanto de psicólogos, a veces de traductores, de terapeutas, de todos aquellos profesionales que puedan auxiliarlo también a la tarea de la educación, que no basta pues con la gran tarea muy importante que hace el maestro normalista, que es la de educar a los niños, pero a la vez está delimitada a ello, ¿no? Se limita a la educación de los niños, a darle los conocimientos necesarios, pero respecto a la formación psicológica o niños que tienen necesidades especiales en esa formación, se quiere encontrar en el maestro como si fuera él el que pudiera ayudar en todos esos aspectos. Y la verdad, exacto, como todólogo, ¿no? Y la verdad es que el maestro está calificado y bien calificado, dado los programas que maneja la Secretaría de Educación Pública, está bien calificado para desempeñar su propia tarea, que es la de educación de los niños en las materias tanto cualitativas como cuantitativas, pero no en el aspecto de lidiar con niños especiales o que necesitan una educación especial o una guía psicológica. El maestro no está capacitado para ello porque no es su especialidad. Entonces tendría que haber coadyuvantes profesionales que incidieran en la docencia, que estuvieran presentes ya sea en las aulas o como ayudantes de dirección, para que pudieran auxiliar en esta tarea de los maestros y que no se le dejara a los maestros esta tarea de todólogos, ¿no? De que todo lo hacen, todo lo pueden y toda la responsabilidad la tienen. También la tienen los maestros, y también creo que sería responsabilidad del gobierno y de la Secretaría de Educación
que impusiera pues también la ayuda de psicólogos y de profesionistas para educación especial, ¿no? Si ahorita se habla de que la educación es de inclusión, donde los niños con discapacidades o con capacidades de educación diferentes están incluidos en la educación pública, pues se tienen que dar también las herramientas para que ellos puedan tener la asistencia necesaria y no solo la del maestro normalista, que esté especializado en su área nada más, ¿no? Sí, hay un discurso oficial que se publicita, ¿no? Como una escuela incluyente, que hay que darle oportunidad a todos los niños, aunque sus necesidades sean especiales, pero muy bien, como muy bien lo trata usted, los maestros que egresan de las escuelas normales de nuestro país no tienen una especialidad que les permita darles a los niños lo que ellos necesitan en términos pues de una especialidad, ¿no? Entonces sí, nosotros lo vemos en la práctica, es algo que realmente sobrepasa pues el discurso de la escuela incluyente. Debería haber en todo caso en las escuelas públicas también un apoyo psicopedagógico, ¿no? Que ayudara a atender a aquellos grupos. Fíjate que casi siempre hay por lo menos 2 o 3 niños en cada grupo que necesitan una atención especial. Así es. Y yo creo que aunque sea incluyente la escuela, pues de alguna manera a ese tipo de niños se les está excluyendo de una atención especial como ellos la necesitan. Pero vámonos sobre el tema que es el tema de hoy, que es el de la prolongación del calendario escolar. ¿Qué impacto tiene? Nosotros suponemos que hay por lo menos 2 aspectos. Uno, el psicológico, ¿verdad? ¿Cómo le pudiera afectar al maestro, pero también al alumno, el sobrepasarse de trabajo, ¿no? Porque ampliar el calendario escolar también nos presupone la idea de que se quema, ¿no? El maestro, se quema el alumno, y desde luego, si las vacaciones son muy cortas o reducidas, ¿cómo va a impactar esto para el próximo ciclo escolar, no nada más en términos académicos, sino psicológicos? ¿Qué impresión tiene? Bueno, yo antes de pasar al tema que está planteando Ernesto y que va relacionado con 2 comentarios que yo quería expresar, usted señalaba que los maestros normalistas y se enfocaba principalmente en que tienen los elementos y las cualidades para atender hasta cierto punto la realidad de su aula, pero yo lo veo en la secundaria, no sé si mis compañeros lo vean en la primaria. Los maestros normalistas tienen años que están siendo excluidos. Están siendo excluidos, si son normalistas generalmente se les hace a un lado, no se les permite crecer en sus cargas horarias, etcétera. Y entonces están entrando profesionistas, ingenieros, matemáticos, bueno, etcétera, ¿no? Y estos profesionistas no tienen una formación de carácter docente, la tienen que adquirir. Y entonces tenemos ahí una contradicción. ¿Cómo vamos a cubrir eso que usted misma plantea en un inicio con estos profesionistas que no tienen la formación como docentes? Sí, como profesionistas, y serán los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores matemáticos, los mejores educadores, perdón, los mejores deportistas, pero no están preparados para dar clase. Sí, claro, no tienen ningún elemento de pedagogía. Así es. O sea, no tienen ninguna formación dentro del ámbito de la educación, ¿no? Así es. Como bien usted lo dice, pueden ser muy buenos médicos, pero eso no indica que un buen médico pueda transmitir bien la información y la educación respecto a la medicina, igual en la ingeniería, en las matemáticas, etcétera. Entonces, lo que se tendría que abordar es que dentro de la carrera magisterial, si están entrando otros profesionistas, una de dos, o que fueran especializados dentro de la carrera pedagógica, o sea, que estuvieran preparados como una especialidad para poder ser maestros de tiempo completo, o a la inversa, ¿no? Como ya se está haciendo, que los propios maestros tomen una especialidad, ya sea en matemáticas, en biología, etcétera, para que puedan desempeñar bien dentro de esa área de especialidad y que no se tenga que ver auxiliada la educación con profesionistas que no saben realmente respecto a la pedagogía, ¿no? Cómo enseñar a los educandos. Y todavía se ponen las condiciones peores con esta reforma pseudoeducativa que ellos del gobierno plantean, porque entonces ahora los exámenes de oposición o a concurso se abren también para aquellos que solamente tengan, por ejemplo, estas certificaciones, ¿no?
Con que estés certificado en evaluación, certificado en hacer el programa, certificado en 2, 3 cosas, ya tienes elementos para presentarte y pelear unas horas docentes. Ya los quiero ver a esos muchachos, a esos profesionistas o a esos jóvenes que creen que es como pelar un plátano frente a un grupo de adolescentes de entre 15 y 16 años en su mera desarrollo hormonal y que queriéndoles enseñar una materia, ¿no? Y eso nos lleva al tema que plantea precisamente Ernesto y que por el cual la estamos invitando, ¿no? El estrés, la situación de represión, el asunto que vamos a vivir todos y que ya estamos viviendo. Ahorita solamente se alargó una semana, el fin de cursos, y vean las cosas que ya pasaron, ¿no? Sí. Si me permiten leer un artículo que aparece en la jornada el día de hoy, escrito por Emir Olivares Alonso, dice: parece flojera, no lo es, 40% de trabajadores padecen burnout. Dice, ay caray, se me movió en la pantalla, dice, hace rato ya amaneció, el bullicio cotidiano y citadino ya se escucha en las calles y la luz solar comienza a disipar las sombras, el despertador suena 1, 2, 3 varias veces y no hay forma de levantarse, el agotamiento vence la voluntad, los párpados pesan, la cama parece una prisión a prueba de toda fuga. Millones de personas en el mundo podrían ser protagonistas de esta escena que generalmente no tiene que ver con la flojera, sino con un padecimiento conocido como síndrome burnout, que ocasiona un estrés crónico acumulado, ¿verdad? Es el síndrome que también se le conoce como el síndrome del trabajador quemado, ¿verdad? Y que precisamente es lo que nosotros los maestros hemos estado experimentando, sobre todo en las últimas semanas, y que pudiéramos pensar, bueno, este síndrome de burnout, sería una consecuencia de una mala decisión o es realmente un objetivo que intenta desgastar a los maestros, pero que también se está llevando entre los pies a los alumnos, ¿no? Sí. Bueno, es curioso, pero pareciera que dentro de la carrera magisterial, entre más horas laborales se poseen, es como si realmente tuviera mayor calidad, ¿no? Y es a la inversa. O sea, es muy curioso que dentro de otros países, sobre todo países europeos y con una historia mucho más profunda y dolorosa que la de nuestros países latinoamericanos en ciertos sentidos, que tienen mucho más tiempo pues tratando de lidiar con la educación y con el trabajo, se están pidiendo al contrario, menos horas laborales pero de mayor calidad. Y lo curioso es que en México está sucediendo lo opuesto. Se están pidiendo mayores horas laborales, aunque estas no sean de la misma calidad. Pareciera que esto, más que ser realmente una medida para apoyar la educación, es una medida política, obviamente, una medida demagógica, donde se está exigiendo, donde el pueblo está pidiendo que los maestros trabajen más para que desquiten su sueldo, en lugar de que realmente sea una medida donde se esté buscando mayor calidad en la educación. Se tendría que revisar los programas, los profesionistas que están interviniendo dentro de las aulas o fuera de ellas. Tendría que hacerse una revisión de una serie de causales de por qué la educación en México ha quedado cada día más segregada y no echarle toda la culpa y toda la carga a que los maestros necesiten de mayor horas de trabajo laboral o de más días, ¿no? La labor profesional del maestro es una labor ardua. Es una labor difícil, es estresante. No es fácil, aunque el maestro tiene las herramientas para tratar tanto con niños como con adolescentes, está todo el tiempo teniendo un desgaste tanto físico como psicológico, ¿no? Y eso es evidente no solo en la labor profesional del docente, sino en muchas otras labores profesionales como el médico, el enfermero, etcétera. Hay una infinidad de labores, de profesiones que tienen un estrés particular. Y ese es uno de los casos de los maestros. Por ejemplo, tenemos muy claro cómo en Francia o en otros países europeos se está abogando más, no solo en la profesión magisterial, sino en otro tipo de profesiones, por tener una mayor calidad profesional y menos horas de trabajo, donde las horas de trabajo realmente se estén dedicando a hacer horas de una calidad en el aprendizaje, por ejemplo, en este caso de los maestros, donde las horas laborales sean realmente horas de calidad y donde la persona también se modifique en sus horas de descanso para que pueda laborar mejor. O sea, ya se está tomando la hora de descanso como una herramienta importante para que la persona, dentro de su propio desempeño, pueda realizar mejor su labor.
lo cual no se está haciendo en México. Bien, pero bueno, sabemos que los gobiernos de pronto para poder vender su mercancía utilizan el discurso. En el tema de la educación, por ejemplo, es un tema que llega a toda la parte de la población, ¿no? Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de este tipo de situaciones, pues a la gente le llega, ¿no? Le llega que el interés es por la población, y entonces escuchamos ahora que las palabras, por ejemplo, como calidad en la educación, que nos llevan pues a pensar que la escuela verdaderamente su objetivo es brindar la educación, pero dentro de un contexto donde la situación económica de nuestro país, México, se encuentra dentro de una serie de tratados comerciales que han estado realizando, donde hay un interés muy grande de hacer algunas reformas estructurales, donde el foco de atención verdadero de un gobierno como el que impera en México es la situación económica. Entonces el discurso de la educación solamente sirve para penetrar los verdaderos intereses que ellos tienen. Por ejemplo, las condiciones que hemos tenido los maestros hasta previo a lo que fue la ley del servicio profesional docente, pues han sido donde le brindan seguridad laboral al trabajador, y que eso es un aspecto que ahorita rompe con el proyecto económico del país. Pero el discurso lo tendrán que seguir utilizando a través de los medios, porque es la manera entonces que la sociedad lo engañan para entender que estos cambios van a traer un verdadero beneficio. Pero extender la carga horaria, no tan solo a los trabajadores, sino a los estudiantes, pues lleva precisamente al proyecto que viene, que es mayor explotación en los trabajos, es preparar a los niños para que acepten este tipo de condiciones, que se la pasen más tiempo encerrado, que no tengan una vida propia. Al final nacieron, se están preparando y continuarán su vida para ser explotados. Y luego, por otra parte, los trabajadores que ya contábamos con una condición laboral que nos protegía, pues vamos a caer en esta situación que decías de condición laboral, donde vamos a estar quemados, cansados, agotados, y que entonces con una supuesta evaluación que nos van a hacer, que no nos brinda para nada de confianza, pues daremos resultados muy bajos por este agotamiento, y que entonces caemos precisamente en el interés que el gobierno tiene en cuanto a lo laboral, y la parte incluso de la flexibilización, donde bueno, si te vamos a separar de tu espacio de trabajo, que es el trabajo frente a grupo, te vamos a mandar a un espacio de trabajo administrativo, pero que realmente no son estos los objetivos que ha tenido el gobierno de favorecer a la educación. Atrás de eso hay una serie de situaciones donde lo laboral es precisamente el objetivo que ellos tienen, y que es afectar al trabajador, y no nada más al actual, sino al que viene. Sí, claro, no dejarlo pensar por sí mismo, no dejarlo actuar, no tener una vida propia, preparar, como bien dice usted, a los niños como futuros trabajadores hechos para la explotación, y no para ser libres pensadores ni vivir por su propia vida, ¿no? Sino para la vida de las empresas o de los poderosos. Ahora se habla mucho de la violencia en las escuelas. Nosotros hemos percibido que en el país existe un clima de mucha violencia, ¿verdad? Por encima, ahí yo creo que debemos de ser campeones mundiales, por encima de los índices de otros países. Hay más muertos, yo creo, que en otros países que hay guerra, ¿no? Podríamos pensar que aquí tenemos los muertos propios de una guerra civil. Y pero esta violencia afecta a las escuelas, pero si le agregamos el aumento del calendario escolar, la ampliación del calendario escolar, ¿qué efectos va a tener también en términos conductuales en los alumnos? ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted sobre eso? Sí, pues claro, aumenta el estrés, por supuesto, tanto para los docentes como para los educandos, ¿no? Para los estudiantes. Y también pasa algo muy curioso, es como si dentro de esta etapa de ahora el llamado bullying o de la violencia escolar, se quisiera también ver al maestro como el que puede guiar, ¿no? Lo primero que sucede es dile a tu maestro qué es lo que está pasando. El maestro tiene las herramientas suficientes y necesarias como cualquier adulto de buen criterio, pero no más. Y se le está dando también al maestro la tarea de resolver todos estos problemas de violencia escolar. Y también me parece sumamente injusto, porque así como el maestro puede decidir,
el padre de familia también lo puede hacer, y a veces decidimos bien y a veces decidimos mal. No se le prepara al maestro, así como no se nos prepara a ningún padre de familia para decidir las situaciones de violencia escolar, violencia infantil o bullying, o como quieran llamarle, de una forma especializada. En dado caso, tendría que haber especialistas en violencia infantil dentro de las escuelas, ya sea psicólogos, pedagogos, especialistas en el tema, pero no dejarle también todo al maestro, como si fuera él el que va a resolver la vida de todos, ¿no? Y eso se está haciendo un discurso gubernamental y político todo el tiempo. Se está diciendo, es que si alguien te está molestando en la escuela, ve, dile al maestro. Es correcto en cierto sentido que el niño tiene que avisarle al adulto, pero tampoco el adulto puede resolver, en este caso el maestro, todos los problemas que existen dentro del aula. O sea, el maestro tiene que resolver tanto las situaciones de niños con necesidades educativas especiales, niños que son objeto de bullying o de violencia, niños que son violentos. El maestro está preparado para algo en específico, que es brindar los conocimientos necesarios dentro de la currícula que se maneja en el sistema escolar. Y nada más, ¿no? Entonces, se está prolongando con estas horas o días extras que se tienen de clases, se está creando todavía un sistema de más tiempo de conflicto, más tiempo de pseudoeducación. Los programas a veces ya se terminaron y los niños están ahí nada más haciendo dibujitos, perdiendo el tiempo, sirviendo como nanas, ¿no? No se está realmente haciendo ninguna labor de educación especial o ninguna labor extra educativa, porque los maestros, sobre todo los que tienen ya mucho tiempo dentro de la carrera magisterial, han terminado sus programas quizás a finales de junio y todavía en julio siguen teniendo clases y ya no hayan qué hacer porque los programas se terminaron. En dado caso, habría que adaptar los programas y ver qué beneficios tiene realmente esta adaptación de los programas, tanto para el sistema educativo, para el bienestar de la educación de los niños, y si esto no está causando un verdadero estrés dentro de la población, ¿no? Que tiene que seguir con este sistema, no solo para los niños y para los maestros, sino hasta para los padres, de estarlos llevando a la escuela, de estarlos sacando de clases, y que no se está teniendo una convivencia de vacaciones como antes se tenía. Sí, así es. Estas últimas semanas demasiado tensas. ¿Qué les parece si pasamos a un corte musical y regresamos con este tema interesante? Les agradecemos sus comentarios en el chat, los estaremos comentando. Sí, de regreso. Adelante, José Luis.
Bien, volvemos a su programa Mentes Libres. Como bien decía ahorita el profesor Ernesto, ya hay algunos chats. Muchas gracias a Mariel que nos está escuchando, muchas gracias a Rube, muchas gracias a Rocky, dice muy buen programa y comenta, por salud mental es contradictorio alargar el ciclo escolar, mejor deberían de centrarse en los procesos educativos y dejar la política de lado. Alfonso también manda saludos a Mentes Libres. Y pues sí, efectivamente esta situación de alargar el periodo escolar, hacerlo con más tiempo, ha generado circunstancias muy fuertes. Yo le comentaba hace un momento, solamente este año ha avanzado una semana, alargamos una semana el periodo de salida o el tiempo para salir y ya hubo circunstancias muy complicadas. En la secundaria donde yo estoy, por ejemplo, en todo el año pues sí hubo conflictos normales y todo, pero en esta semana hubo accidentados, hubo golpes, hubo errores, hubo consecuencias que tú dices, bueno, ¿de qué se trata? Y una de las circunstancias que todos los profesores y docentes analizábamos hoy en la mañana, es que ya estábamos todos cansados, todos, claro. El estudiante, el docente, el directivo, los administrativos, todos estábamos ya quemados, pues, tronados por el periodo, y todavía se alargó 8 días. Nosotros todavía lo medio manejamos en la secundaria con una semana cultural. Llevamos teatro, llevamos música, llevamos pintura, y bueno, con eso esa semana más o menos los muchachos se mantuvieron activos, pero no todas las escuelas ni tienen la infraestructura ni la capacidad para lograr eso. Y tú ahorita comentabas algo, Mario, al respecto de la situación, de lo que le viene al docente si no actúa ante una circunstancia como la que estamos platicando de bullying o de violencia o de situación interna en el aula, ¿no? Así es, sí, bueno, por ahí hay documentos que especifican precisamente a qué se va a hacer acreedor un docente en el caso de no atender situaciones, por ejemplo, como en el bullying, que vendrían desde sanciones administrativas, económicas y hasta llegar incluso a sanciones penales. Y todo esto, pues, decía yo que lo veo con un carácter así demasiado nefasto, porque está todo bien estudiado precisamente para que la condición del maestro se encuentre en un hilo y donde ante estos riesgos de no poder atender la demanda en cuanto a la parte de disciplinaria en las escuelas, los maestros pues tengamos que aventar la toalla, ¿no? Y decir, oye, pues yo no voy a caer en un riesgo como tener un señalamiento, por ejemplo, que me pueda llevar incluso a la cárcel de no atender esta situación. Pero ese es el carácter persecutorio precisamente que tiene esta reforma educativa, bueno, decíamos reforma laboral, ¿verdad?, disfrazada educativa, donde precisamente el objetivo antes es afectar en primera instancia al maestro que ya tiene una cantidad de años y que lo hace acreedor a un derecho laboral, y que pues antes de poderlo beneficiar, por ejemplo, con el retiro económico, con la pensión, pues mejor que decida alejarse. Pero bien, aparte quisiera yo comentar algo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, se dice que, por ejemplo, aquellos que hacen pesas, ¿no? Dicen, es que el músculo no crece cuando estás haciendo el ejercicio, crece cuando estás en el descanso, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de las escuelas, yo he leído alguna información y esta reforma dice que hay que fomentar en los niños la creatividad, en los docentes hay que fomentar la creatividad, pero en el tema de la creatividad, la teoría dice, y los estudiosos de este tema dicen que para que exista esa creatividad se deben de dar incluso muchos espacios de ocio. Claro. Y entonces aumentar la carga horaria en las escuelas quita la posibilidad que el alumno sea creativo, que el maestro sea creativo. Un maestro, un alumno estresado, pues ya no produce conocimientos, ya no produce aprendizajes. Lo que está produciendo es precisamente estrés y condiciones que se detonen en aspectos sociales como es el bullying, y el bullying o el que se estén enfrentando diferentes personajes, incluso hasta los mismos trabajadores, porque está demostrado que en las empresas, cuando se aumentan las jornadas laborales, se presentan más conflictos entre los mismos trabajadores, claro, por el nivel de estrés que se está viviendo. Entonces, ¿cómo entender una reforma educativa que vaya a brindar calidad, y que ahora lo llevaron incluso hasta el artículo 3, que estamos obligados a brindar calidad con estos contextos tan tensos, pues para todos, para niños, para maestros, incluso para los padres de familia que van a tener que estar atendiendo el trabajo desde las casas y que no les va a dar abasto?
no les va a dar abasto el tiempo. Sí, claro, cuando se habla de calidad educativa, tiene mucha razón el maestro Mario, no únicamente podemos hablar del desempeño constante del maestro y del alumno. Incluso fue uno de los grandes fiascos que se llevaron dentro del gobierno ruso, cuando se obligaba a los niños a estudiar todo el tiempo, se veía que les causaba tanto estrés que a veces se olvidaban de aquello que habían leído, ¿no? Esto se presentó todo el tiempo durante este estrés del gobierno comunista, donde se consideraba que entre más exigencias se le daba a los estudiantes, más horas, más carga horaria, tanto diaria como semanal, les iba a llevar a una mejor educación, y se obtenía en la mayoría de los casos totalmente lo contrario, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, que no solo hay que observar un solo aspecto del humano, ¿no? Que en este caso es la calidad educativa, sino que además de la educación, la persona tiene que crecer en lo humano, o sea, dejarse guiar y dejarse ser a sí mismo de forma creativa. Uno de los principales derechos de los niños es el derecho a jugar, ¿no? ¿Dónde estamos dejando ese derecho a jugar? Que precisamente es en el espacio lúdico, en el espacio del juego, donde el niño se desarrolla tanto su personalidad, su identidad, su misión en la sociedad, su dominio de sí mismo, tantos aspectos espirituales y psicológicos tan importantes como la propia educación, y que se están dejando de lado, ¿no? Se están soslayando, pensando que lo único que importa dentro del proyecto gubernamental y político es únicamente el desarrollo de lo que prepara al niño para ser un buen trabajador, ¿no? Y la persona va mucho más allá de ser únicamente un trabajador, un alguien que labora, ¿no? Tenemos espacios sociales, creativos, espirituales, y con espiritual obviamente no me refiero al aspecto de la religión, sino desarrollarse como mejor persona, tener una mejor calidad de persona, comprender mejor su realidad personal, política, como ciudadano, etcétera, ¿no? Estar menos dispuesto al estrés, ser más comprensivo, y todo esto se está soslayando, se está dejando de lado por pensar que lo único que importa es este proyecto de que el ciudadano se vuelva un ciudadano laboral. Productivo, exacto. Pero es que precisamente es así como quieren que se forme a nuestros jóvenes, a nuestra gente. Por supuesto. Este sistema capitalista lo que plantea es que no quiere gente pensante, no quiere gente con esa moral y ese espíritu, como bien lo plantea usted desde el punto de vista humano, no religioso, dispuesto y libre y abierto a comprender y conocer su naturaleza, su realidad, su sociedad. No necesita ese tipo de personas. Requiere de personas enajenadas, robotizadas, claro, preocupadas por sobrevivir, por sacar un centavo más para poder llevar alimento a la casa, porque todo eso es la forma en que va a aumentar la explotación que ya decía Mario. Entonces esa realidad es la que estamos viviendo, y pues tristemente, y lo platicamos aquí en varios programas, nuestros compañeros docentes no la quieren ver tampoco. Piensan que esto es así como que una movida de tapete nada más un rato, va a pasar como otras reformas que nada más vienen de arriba para abajo y ahí se acaban. La verdad es que esta reforma no es mexicana, no es del gobierno nacional, no es una cuestión que esté imponiendo un partido político local, es una situación real y global, que implica que nuestro país tiene que entrar en ese rol de explotación hasta donde se pueda, porque hay que sostener este sistema de explotación llamado capitalismo. Sí. ¿Y de dónde se van a sacar las fuerzas y los recursos? Pues de todos los seres humanos, porque la naturaleza tiene capacidades finitas. Ahora, este tema del aumento del calendario escolar, este tema de la sobreexplotación de los maestros, pero también el quemar a los alumnos porque necesariamente no van a aprovechar igual si no tienen suficiente descanso, y este tema donde los maestros y alumnos no son felices en la escuela porque están sometidos a jornadas extenuantes durante cada vez calendarios escolares más largos. ¿Qué impacto tiene para el país? O sea, ¿es un tema solo que les interesa o les debe de interesar a los maestros? No, por supuesto que no. ¿Verdad? Entonces, si no vamos a ser felices, si la sociedad desde su niñez no va a ser feliz porque va a estar más tiempo en la escuela, ¿qué beneficio? ¿Cuál será el fin último de una reforma de este tipo? Sí, bueno, pues por supuesto es como ya lo decía el maestro, es prepararnos para un espacio laboral nada más, donde no se desarrolla el ser humano de forma integral.
Y esto podríamos decir, bueno, ¿en qué nos afecta? Pues simplemente en que no nos estamos desarrollando como personas, ¿no? Sino como elementos meramente laborales, elementos meramente para el trabajo, donde se está logrando los objetivos de alguien más y no los propios. Entonces eso nos afecta a los padres, a los hijos y a la sociedad completa. No queremos una sociedad, ya lo decía Marx y antes de él Feuerbach, donde las personas se encuentren enajenadas, ¿no? Que no vivan para sí mismas, sino que vivan el proyecto de vida de otros, ¿no? Y eso es lo más grave de perder en el ser humano, su propia identidad y su propia libertad. El querer hacer y el tener derecho al plantearnos por nosotros mismos qué queremos hacer con nuestra existencia. Eso se nos está quitando. Pero, por ejemplo, el tema del trabajo tiene explicaciones incluso hasta ontológicas. Y cuando nos vamos al análisis, por ejemplo, del trabajo, por lo que he estado escuchando en esta mesa, de pronto hablamos, bueno, queremos crear seres que solo sirvan para el trabajo. Bueno, la palabra que hay que empezar a analizar es esa de solo para el trabajo, porque el trabajo en sí forma parte del desarrollo del ser humano. El mismo Marx decía, no, el trabajo claro, libera. Exactamente, y si nos Federico Engels, por ejemplo, hablaba precisamente de la transformación del mono en hombre mediante el trabajo, y hace toda una explicación científica muy profunda, donde el trabajo es parte fundamental. No hay ninguna sociedad que se pueda separar de lo que es el trabajo, porque los bienes de consumo, los bienes materiales que tenemos, desde una casa, desde lo más sencillo, un plato, una cuchara, necesita de una fabricación, pues la propia naturaleza no lo da. Y entonces, en ese sentido, una sociedad no se puede desligar de esa parte. Aquí la cuestión, más que la cuestión del trabajo, por en sí el trabajo es que solo sea para eso, ¿no? Y entonces decía hace rato Ernesto, es que una base fundamental de una sociedad, un país, es que todos seamos felices, ¿no? Ese debe ser el objetivo. Pero ¿cómo entender que todos seamos felices dentro de una sociedad que está dividida, por ejemplo, en clases sociales, como es la que estamos viviendo aquí? Hace un rato usted mencionaba, por ejemplo, la situación que se dio en Rusia. Voy a hablar de un contexto y que está presente en estos momentos, por ejemplo, la sociedad cubana. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Cuba y tuve oportunidad de platicar con gente allá, de darme cuenta cuánto es el tiempo que dura el calendario escolar, y por ejemplo allá todavía tienen 2 meses de vacaciones. Y lo podemos ver como una característica esencial en el cubano, que siempre se están riendo, siempre están bailando, a todo le encuentran el lado muy festivo, sí, ¿no? La niñez, los niños bastante expresivos, muy creativos, muy inteligentes. Cuba precisamente en estos momentos exporta a muchos lugares del mundo muchos profesionistas, y con esa característica de ser gente productiva, no nada más profesionistas maestros, profesionistas médicos. Tenemos, por ejemplo, aquí trabajadores en el sector salud, dentro de los mejores. Yo me he acercado a tenerme ahí unas cuestiones de salud, y me han hablado, y dice, ¿sabes qué? Aquí los doctores fulanito y sutanito son cubanos, son de lo mejor, me lo acaban de decir hace un mes, y lo he encontrado en muchos contextos, en el deporte. Pero bueno, a mí nadie me pudiera convencer que, por ejemplo, un sistema social como el socialista que se vive en Cuba, el socialismo es una etapa de transición al comunismo, estuviera buscando quemar a los trabajadores o quemar a los estudiantes con un objetivo de nada más verlos como simples productores. Decía yo hace un rato, es que no podemos descartar esa parte del trabajo, pero sí no podemos llevar a que algún sistema totalitario, algún sistema que decida el que nada más su juventud o su gran potencial humano que tiene, su vida nada más gire alrededor del trabajo, porque tenemos otras esferas, ¿no? La intelectual, el arte, donde nos podemos desarrollar. Pero en México, no nos iremos a criticar otro tipo de sistemas sociales. En México, el sistema que impera aquí, la cantidad de dinero que se nos paga, el sueldo, no nos permite, por ejemplo, poder tener acceso al arte como nosotros quisiéramos. Yo de pronto veo que va a haber algún evento, un espectáculo ahí donde me gustaría ir a ver algún músico y todo, y nada más enterarme de los precios que hay, pues decido es prohibitivo, ¿no? Se ha elitizado incluso el acceso al arte, y entonces pues en esta parte de la cuestión de la explotación que se vive en nuestro país, pues podemos tener aquí en una realidad muy cercana lo que está sucediendo con nuestra sociedad. Nos están quemando en todos los sentidos, explotando, no nada más en el trabajo, en el arte, en cualquier esfera.
estamos ya demasiado agotados y con unas condiciones y económicamente muy difíciles, no alcanza, ¿no? Así para es. poder accesar a otro tipo de experiencias. Bueno, nos quedan 5 minutos, hay 2 comentarios más. Anarco dice, saludo a los profes, el maestro Luchando también está enseñando. Y luego Panchito, ¿qué podemos esperar de los maestros que se dejan acarrear a los eventos oficiales en calidad de borregos? Buena pregunta. Y bueno, maestra, a mí sí me gustaría que en estos 4 minutos que nos quedan, pues nos diera más o menos una especie de conclusión de este tema, pues, ¿qué consecuencias va a haber con este periodo más largo de trabajo? Tanto alumnos como estudiantes y profesores. Bueno, consecuencias si las permitimos, ¿eh? Claro. Yo creo que es una labor de todos hacemos el gobierno, todos los ciudadanos somos parte del gobierno, y es una labor fundamental que en conjunto, tanto padres de familia como sociedad comprometida, todo tipo de profesionistas y sobre todo los maestros que a mi parecer están actuando de la forma más sensata posible, que es analizando la situación y no dejándose llevar, como bien lo dice el comentario, como borregos, sino tratando de hacer por sí mismos luces dentro de su mente, o sea, analizar realmente qué consecuencias puede traer tanto la carga laboral extra como el que se le esté dejando a los maestros todo el rigor y toda la responsabilidad como si fueran a resolver todos por ellos mismos. Mi conclusión sería que independientemente de si el gobierno está haciendo una propuesta supuestamente educativa, que más que educativa, como bien comentaban, es laboral, pues que se analizara concienzudamente, se analizara con lupa cuáles serían las consecuencias que puede traer esta reforma y que no paráramos en analizarla, sino que se actuara en consecuencia, ¿no? Que fuéramos muy firmes en actuar y en hacer propuestas que realmente fueran convenientes para la sociedad y pensando en el niño y en nosotros mismos adultos como seres integrales, ¿no? Y no solo seres hechos únicamente para el trabajo y para la labor. Pues sí. Pues ahí está el tema para toda la sociedad, para que siga analizándose y siga reflexionándose en todas sus implicaciones, y pues también le invitamos nuevamente a hacer la Floidet a que cuando usted guste nos visite y nos comparta sus opiniones, porque siempre es importante pues diversificar, ¿verdad? Encontrar otras opiniones para ver qué tanto es que nosotros tenemos ya una idea muy centrada y que es la que transmitimos todos los martes, o bien si encontramos también más información que nos ayuda a complementar, y así es de que ha sido de mucho provecho esta entrevista. Claro, Sí. esta es su casa, este es su espacio. Muchas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos muy contentos de volver a tenerla en estos micrófonos. Muy interesante su punto de vista. Nos gustaría saber si tiene alguna página, algunas publicaciones para que nuestros profesores, nuestros compañeros que nos escuchan, pudieran leer o conocer más a fondo su trabajo, maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, no con respecto a la reforma educativa ni nada de esto, mi mayor tema ahorita de trabajo es la ciencia del comportamiento y respecto a ello, pues la moral, ¿no? Cómo se desarrolla la moral en los niños, que precisamente por eso tanto mi interés dentro del tema educativo, porque es una de los puntos álgidos, pues, a desarrollar en los niños y en el tema de su educación moral y cómo desarrollarse como ciudadanos. Me pueden encontrar en Facebook, en mi página de Facebook, siempre estoy abierta a recibir todo tipo de comentarios, y también mis publicaciones a mi nombre están en internet. Perfecto, entonces, pues, compañeros, compañeras, ya escucharon a la maestra Floidet, Hace la perdón. Floidet, sí, complejo, ¿no? Sí, Difícil. para que la busquen y traten de entablar. Yo aquí personalmente le planteo la posibilidad de que como mentes libres nos tomen la palabra de volver a venir a estos micrófonos y, ¿por qué no?, trabajar en un futuro una especie de foro o taller ¿Cómo para no? más Honrada, compañeros, muy honrada compañeros con la invitación, que muchas estén gracias. interesados. Con gusto. Y bueno, pues nos queda casi nada de tiempo. Muchas gracias a todos, maestros. Despídanse. Pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a colocar este programa en nuestra página Mentes Libres Radio para quien lo quiera escuchar y lo quiera compartir. Ahí va a estar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos el próximo martes a la misma hora de siempre, a 10 de la noche. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta luego. Mentes libres.
una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. radiomorir.com